años la diarrea, al igual que la neumonía, en los niños menores de 5 años. ¿Por qué creen ustedes que mejoró la incidencia de diarrea en los niños? ¿Por qué Por la creen que diarrea. menos diarrea en los niños y menos niños se mueren por diarrea? ¿Por la vacuna del rotavirus? Por la vacuna del rotavirus. O sea, ahora a los niños se los vacuna a los 2 meses, a los 4, a los 6. Eso ha sido igual que la vacuna contra la neumonía. Todavía cuando yo estaba en mis primeros años de médico, yo he visto muchos niños morir por diarrea y por neumonía, porque no había la vacuna antirrotavírica. Otra enfermedad que es muy frecuente antes de los 10 años del sistema gastrointestinal, ¿me pueden decir? Fíjense que estoy utilizando la edad dentro de la historia clínica para más o menos ubicarme en el diagnóstico. Y en todo sistema, en toda semiología cardiovascular, digestiva, pulmonar, la edad es fundamental. Por la edad ya uno debe más o menos sospechar qué enfermedad pueda tener el enfermo. Vamos, otra enfermedad. La hepatitis. La hepatitis infecciosa, nuestras madres saben diagnosticar hepatitis. Peor si es una madre que tiene 10 hijos, sabe. ¿Por qué? Porque la hepatitis es una enfermedad muy frecuente en la etapa infantil, antes de los 10 años. Es muy frecuente. La madre lo ve al niño teñido con los ojos amarillos y sospecha que es hepatitis. Y de hecho que es hepatitis. La ictericia en un niño menor de 10 años, lo más probable es que sea una hepatitis infecciosa tipo A, porque hay varios tipos de hepatitis, ¿no? ¿Verdad? Entonces eso viene de un conocimiento popular. No se olviden que las madres tienen buen ojo clínico. Una madre rapidito se da cuenta cuando la hija está preñada. Inmediatamente se da cuenta. Eso parte del conocimiento popular. Otra enfermedad muy frecuente en la población infantil antes de los 10 años, por ejemplo. No estamos hablando de cosas raras, estamos hablando desde lo que uno ha vivido en su casa, en su familia, en su entorno. Apendicitis, doctor. Apendicitis es una enfermedad muy frecuente. ¿Cuántos niños no han operado a los 10 años? Es todavía frecuente hasta los 20 años la apendicitis. Pero no me van a decir que es frecuente la apendicitis a los 90 años, no. La apendicitis es un cuadro infeccioso, agudo, intestinal, de tratamiento quirúrgico y es muy frecuente hasta antes de los 20 años. Es frecuente. Otra enfermedad, una que lo puede matar al niño. ¿Qué enfermedad pues lo mata a un niño? Pero caramba. Qué grave, digamos. Lo importante es el diagnóstico precoz. El cáncer infantil, pues el cáncer infantil. ¿Cuál es el cáncer infantil más frecuente? ¿Leucemia? No. Leucemia es un término genérico. Leucemia simplemente significa cáncer de sangre. Pero hay diferentes tipos de cáncer de sangre. ¿No es la leucemia linfoblástica? Leucemia linfoblástica aguda.
ese es el cáncer más frecuente en los niños. Y en el adulto, leucemia mieloide crónica. Entonces, jóvenes, el formato, el esqueleto de la historia clínica, de la historia clínica es el mismo en cualquier sistema. Yo lo que tengo es que adecuar la edad, el sexo, los factores de riesgo. De los 20 a 40 años, ¿cuáles son las enfermedades que más atacan al sistema digestivo? ¿Qué enfermedades se pueden presentar ahí? Colecistitis. La principal causa de internación en los servicios de cirugía entre los 20 adelante, 20 a 40 años, ¿cuál es? Apendicitis. No, colecistitis. Los problemas de litiasis biliar son sumamente frecuentes y hay una tétrada de riesgo. Las 4 Fs de la litiasis biliar. Es sumamente frecuente, es un motivo frecuentísimo de internación en los servicios de cirugía. Si ustedes van a un servicio de cirugía, ¿qué van a ver ahí pacientes? Van a ver pacientes con problemas de colelitiasis, apendicitis, hernias, peritonitis. Son los problemas más frecuentes. Otro problema frecuente entre los 40 y los 60 años, muy frecuente en los servicios de medicina interna. Gastritis. Hay un factor de riesgo que los hace frecuente, que los lleva a tener la enfermedad. Un vicio, pero hombre que no se dan cuenta, caramba. ¿Cirrosis? La cirrosis, pues, más allá de los 40 años, es frecuente ver pacientes internados por complicaciones de la cirrosis, pero si de 10 personas, 9 beben. Dios mío, entonces el consumo de alcohol es un factor de riesgo muy frecuente es el más frecuente para la cirrosis. Entonces hay muchos pacientes con cirrosis. Ahora también hay más, antes se decía que la cirrosis era más frecuente en los varones. Ahora también hay muchas mujeres con cirrosis porque las mujeres beben más que los hombres. Hay mucho consumo de alcohol en las mujeres. Más allá de los 60, 70 años, ¿cuáles serán las enfermedades que afectan al sistema digestivo, las más frecuentes? La gastritis, doctor. No, la gastritis uno puede tener de los 10 años. Cáncer 10 esofágico. años, 30 años. Cáncer de colon. Cáncer, pues jóvenes, cáncer de páncreas, cáncer de colon, cáncer de esófago, cáncer de páncreas. Más allá de los 70 años, un síntoma digestivo hay que tomarlo muy en cuenta porque ya puede ser expresión de un cáncer. Los cirróticos se mueren antes de los 60 años, jóvenes. Entonces, de acuerdo a la edad, de acuerdo al sexo, ya yo puedo ir sospechando qué enfermedad tiene mi enfermo. Lo propio hemos hecho en semiología cardíaca, en semiología pulmonar, lo propio. Entonces vamos a ir viendo síntomas del sistema gastrointestinal. Uno de los síntomas más frecuentes del sistema gastrointestinal es el dolor abdominal. ¿Quién no ha tenido un dolor abdominal? El dolor abdominal puede ser agudo como puede ser crónico. No se olviden que las vísceras que están dentro, o sea, la mayor parte de los órganos que están dentro del abdomen son vísceras porque son huecas. Entonces generan un dolor tipo cólico. ¿Cómo es un dolor tipo cólico? Un dolor que va y viene, no es continuo. Importante en la evaluación de un paciente con dolor abdominal es saber si es agudo o si es crónico.
Hay que saber si ese dolor abdominal necesita una cirugía de emergencia o no. Es decir, hay que saber si el dolor abdominal es por una patología médica o por una patología que necesita que el paciente vaya a una mesa de quirófano. Imagínense un paciente de 50 años que va a las 4 de la mañana con un dolor intenso en el abdomen. Importante saber si ese paciente tiene un cuadro quirúrgico o un cuadro médico. Lo dice aquí, importante, una detallada evaluación clínica. Un dolor funcional es diagnóstico de descarte. Cuando el dolor funcional es aquel que no se debe a alguna patología orgánica. Siempre es importante un laboratorio porque a uno le va a orientar bien qué tipo de dolor abdominal tiene. Importante también es que la mayor parte de las veces los enfermos no vienen con solo dolor abdominal. Pueden venir con náuseas, con vómitos, con fiebre. En patología gastrointestinal, la mayor parte de los pacientes vienen con síntomas asociados al dolor abdominal. No vienen solamente por dolor abdominal. Y ahí es importante hacer una cronología de los síntomas. No es igual que un paciente venga con dolor abdominal y después haga fiebre, a que primero hizo fiebre y después le dolió el abdomen. Por ejemplo, la clínica de una apendicitis aguda es bastante clásica. No aparece primero fiebre, primero aparece dolor abdominal. Y el dolor abdominal en una apendicitis aguda inicialmente es periumbilical. Y cuando viene el dolor abdominal, el paciente tiene unos síntomas acompañantes muy interesantes. Pierde el apetito, hasta el punto que los cirujanos dicen que si un paciente tiene dolor abdominal, pero el paciente tiene ganas de comer, es muy improbable que sea con apendicitis aguda, porque se sabe que el cuadro del dolor abdominal de una apendicitis aguda le anula el deseo de comer. Entonces es importante que yo valore los síntomas que acompañan al dolor abdominal. Si tiene náuseas, si tiene vómito, qué síntomas fueron acompañando al síntoma cardinal, que es el dolor abdominal. Importantísimo. En una apendicitis aguda, el dolor inicialmente es periumbilical, luego migra a la fosa ilíaca derecha, donde está el apéndice. Y es un dolor continuo. No es un dolor tipo cólico, generalmente es un dolor continuo. La fiebre puede aparecer después. Por eso el gran maestro, un maestro de la cirugía dijo: todo dolor abdominal que no cede más allá de las 6 horas debe ser quirúrgico. Y también este gran maestro de la cirugía dijo: al paciente con apendicitis aguda hay que operarlo antes de que amanezca o antes de que anochezca. Porque no es lo mismo operar una apendicitis aguda, que solamente es apendicitis aguda, que cuando es peritonitis apendicular. ¿Cuál creen ustedes que es el inicio fisiopatológico de una apendicitis aguda? ¿Qué es lo primero que ocurre en una apendicitis aguda? Obstrucción del lumen a nivel del apéndice, o también puede ser una ulceración. ¿Qué es lo primero que ocurre? Maestro, cada. ¿Cómo te llamas? Obstrucción, le mencioné que ocurre obstrucción del lumen intestinal o también ulceración de la parte del apéndice. ¿Cómo te llamas?
José Olguera Fernández. Perfecto, José Olguera. No es primero el proceso infeccioso en una apendicitis aguda. Por eso es que la apendicitis aguda no se inicia con fiebre. El inicio fisiopatológico de la apendicitis aguda es la obstrucción por un fecalito, una concreción de materia fecal. Entonces el apéndice lo toma esa obstrucción como un insulto. Se resiente el apéndice y empiezan a haber alteraciones, la flora abdominal se activa, pasan las horas y ya puede aparecer fiebre. Entonces ese proceso obstructivo es el inicio de esa cascada fisiopatológica de la apendicitis aguda. Imagínense que uno no haga diagnóstico de una apendicitis aguda. ¿Qué es lo que pasa con las horas? El apéndice se perfora o se hace un absceso, un plastrón apendicular. Es grave para el cirujano cuando es una apendicitis ya evolucionada, cuando el enfermo ya no viene por ese simple dolor en fosa ilíaca derecha, viene por el dolor ya diseminado, difuso en todo el campo, todo el abdomen. Eso es porque el apéndice o se perforó y todo ese contenido del apéndice es decir, ese contenido vamos a decir así, ha comprometido todo el peritoneo, se inflama. Entonces el cirujano va a tardar más tiempo, van a haber más complicaciones, porque tiene que lavar toda la cavidad abdominal. Cuando ya es una apendicitis, cuando es una peritonitis de origen apendicular. Por eso es que el maestro de la cirugía, a la próxima clase me van a decir cuál fue ese maestro que dijo, hay que operar al enfermo antes de las 6 horas, hay que operar antes de que amanezca o antes de que anochezca, antes que se torne una peritonitis. Entonces, el dolor abdominal hay que valorarlo muy bien, joven. Hay muchos órganos, hay cuadros agudos, que esto vamos a ver cuando veamos un síndrome que se llama abdomen agudo. Abdomen agudo. ¿Cuáles son las causas de abdomen agudo? ¿Cuáles son las patologías quirúrgicas y cuáles son las no quirúrgicas? Eso vamos a ver en una sola clase, en toda la clase, lo que es valoración del abdomen agudo. Las alteraciones asociadas al dolor abdominal son muy importantes. Hay que estimar la intensidad, hay que precisar la ubicación de la alteración. El dolor crónico habitualmente se observa en enfermedades malignas como el cáncer. El dolor agudo puede ser continuo, intermitente o paroxístico. Importante es caracterizar el tipo de dolor. Si es constrictivo, si es punzante, si es urente, fulgurante, lancinante, tipo cólico. Este término de sordo parece incongruente, pero es para precisar un dolor que no es tan agudo, que no es tan importante, que se puede tolerar. A eso se le llama dolor sordo. Terebrante, como en una odontalgia, por ejemplo, terebrante, o en una pancreatitis aguda. Delafá fue un médico francés que describió el típico dolor de la pancreatitis aguda. El dolor puede ser de pesadez, el dolor puede ser de tipo hambre, como que si uno tuviera hambre, un dolor que se calma cuando uno come. Dolor pulsátil de los abscesos, un dolor errático, el dolor puede ser errático en esta enfermedad que se llama el síndrome de colon irritable. Entonces, más o menos es la asociación, la comparación del tipo de dolor con algunas patologías. Todas estas patologías no son todas gastrointestinales, pero es para precisar
que hay que individualizar, hay que describir bien, hay que preguntarle bien al enfermo qué tipo de dolor tiene el enfermo. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a ir buscando en un dolor abdominal? ¿Dónde se ubica? Si está localizado, si es un dolor generalizado. Si es un dolor de todo el abdomen, se dice dolor difuso abdominal. Cuando el paciente puede precisar la localización, y acá el abdomen se puede dividir de acuerdo a las escuelas. Hay dos escuelas, ¿no? Una escuela que divide al abdomen en 9 cuadrantes, pero hay otra escuela más simple, digamos, o sea, depende de cuál uno pueda, con cuál uno se familiariza más. Entonces, importante es que el médico, cuando está haciendo la anamnesis, precise si es un dolor difuso o es un dolor localizado. Importante es precisar dónde se irradia, qué carácter tiene, es decir, qué tipo de dolor, cómo comenzó el dolor, el comienzo, si es un dolor de inicio agudo o un dolor de inicio progresivo, cómo ha evolucionado, si fue evolucionando peor, digamos, si evolucionó mal, qué factores lo modifican o le hacen calmar, por ejemplo. Es característico la forma de cómo uno puede discriminar una úlcera duodenal de una úlcera gástrica, precisamente interrogando al enfermo. La úlcera gástrica se despierta con el alimento. O sea, el paciente come y le duele el estómago y por esa razón es que se va enflaqueciendo. También el dolor por úlcera duodenal es al revés. El estar con el estómago vacío le genera dolor y por eso el paciente pide comer. La actitud que toma el enfermo cuando está con dolor abdominal es muy importante. Típicamente, cuando es una apendicitis aguda, el paciente yace en su cama, está tumbado en su cama, no se puede ni mover porque el hecho de moverse, el hecho de toser, el hecho de respirar, le puede doler el abdomen. En cambio, en un cólico biliar o en un cólico renal, por ejemplo, el paciente está como una víbora en su cama, se mueve, se levanta, no encuentra tranquilidad. Importante es observar la actitud que toma el enfermo cuando tiene dolor. Alteraciones asociadas, hemos dicho, si tiene náuseas, vómitos, fiebre. Cuando el dolor se acompaña de trastornos neurovegetativos o choque, generalmente traduce un cuadro clínico grave. Por ejemplo, el dolor abdominal de un infarto mesentérico, caramba, el paciente se puede choquear, puede haber taquicardia, hipotensión, eso indica gravedad. El dolor neuropático, la neuralgia del trigémino, el dolor del parto y el dolor de la retención aguda de orina son muy especiales estos dolores. Sui generis. Solo la mujer sabe describir el dolor del parto y solo un hombre prostático podrá definir cómo es el dolor cuando está obstruido y no puede orinar. Entonces estos dolores son exquisitos. Es como el dolor de una odontalgia o el dolor de oído, ¿no es verdad? Son dolores muy especiales. Entonces, importantísimo, jóvenes, es que uno pueda precisar todas estas características en el paciente que viene con dolor. Importante es identificar la causa del dolor, discriminar el tipo de dolor, o sea, dolor urente, dolor cólico, dolor continuo. ¿Qué impacto funcional y del bienestar le causa el dolor? Porque si es un paciente que tiene dolor, pero no le causa alteración en su forma de vida, puede ser que sea un dolor leve, que lo pueda sobrellevar, ¿no? Los factores de riesgo importantísimos que yo evalúe en el paciente con dolor abdominal. El dolor superficial, o sea, son dos tipos de dolor también acá, de acuerdo a la profundidad. Dolor superficial, punzante, urente, localizado, epicrítico, somático, que también se llama. Pero el dolor puede ser profundo, vago, difuso, mal delimitado. No sabe bien el paciente cómo lo puede. Es un dolor profundo, visceral. Muchas veces el dolor superficial es indistinguible del profundo, por lo que esta caracterización no siempre es estricta.
El dolor, jóvenes, es altamente variable, no siempre indica patología, no indica la gravedad, no porque un dolor sea muy intenso quiere decir que es más grave, porque puede ser, no hay una correlación directa entre la gravedad del dolor y la gravedad del cuadro que lo genera, pero siempre hay que hacer una evaluación. Es una causa frecuente de consulta. La historia y el examen físico son fundamentales. Dolor abdominal lo vamos a ver como un tema aparte dentro de la semiología gastrointestinal con el nombre de abdomen agudo, donde nosotros vamos a intentar describir cómo es el dolor de la apendicitis aguda, del cólico biliar, del infarto mesentérico, de una pancreatitis. Le vamos a dedicar una noche, un tema de 1 hora de evaluación del abdomen agudo. Odinofagia es una sensación dolorosa al deglutir. Las causas pueden ser afección bucal o faríngea, puede ser una estomatitis, una faringoamigdalitis aguda, estreptocócica. Puede ser también un absceso amigdalino. Por lo tanto, el paciente que viene por dolor al deglutir amerita un examen físico bien exhaustivo. Hay que examinar al enfermo y examinar el istmo de las fauces con un bajalengua, palpar adenopatía cervical, porque si es un paciente que tiene odinofagia, fiebre y adenopatía cervical, eso puede ser una faringoamigdalitis aguda de origen estreptocócica, puede ser una mononucleosis infecciosa, o puede ser una inflamación también, pero de origen viral, o puede ser un problema de esófago. Por lo tanto, el paciente con odinofagia amerita que uno lo examine bien, es decir, hay que mirar bien el istmo de las fauces. La asialia es una disminución o falta de producción de saliva. Ustedes saben que normalmente se produce entre 1000 a 1500 ml al día. ¿En qué condiciones hay asialias? En emociones intensas es característico que cuando uno está emocionado, por ejemplo, en un discurso y no está con un vaso de agua ahí, se le seca la boca, ¿no es verdad? El paciente que está deshidratado, en los pacientes que están intoxicados por atropina, los diabéticos, los urémicos, el hipotiroidismo, causa disminución en la producción de la saliva. ¿Qué clínica tienen estos enfermos? Dificultad para hablar, para mascar y para tragar. Por esa razón es que se aconseja siempre estar con un vaso de agua, por ejemplo, en discursos, en exposiciones que uno va a estar. En este momento, por ejemplo, yo estoy con mi vaso de agua, porque no deja de ser un estrés, no deja de ser un fenómeno que a uno lo puede traicionar, digamos, ¿no? Por la misma emoción, por lo tanto disminuye la producción de saliva. La disfagia es la dificultad, pero sin dolor, porque odinofagia es otra cosa. Disfagia acá es la dificultad para el paso del alimento a través de la boca, el esófago, el estómago. El paciente, ¿cómo lo describe? No viene diciendo que él tiene disfagia, viene y dice, doctor, yo me siento atorado. Cuidado con este síntoma de atoramiento que puede ser un infarto agudo de miocardio, porque los enfermos pueden decir que se sienten atorados, pero eso es una expresión símil, se asemeja, es decir, así se puede expresar también el infarto agudo de miocardio. Entonces hay que investigar bien la disfagia. ¿Cuáles son las causas de disfagia? Lo peor, la causa más grave de una disfagia es el cáncer de esófago. Pero fíjense que para que ocurra cáncer de esófago el paciente tiene que estar en este rango de edad. Entonces hay que estudiar bien al enfermo con este síntoma, con disfagia. Pero lo primero es lo primero. Si es un paciente muy añoso, cuidado de que sea un cáncer de esófago, porque es muy frecuente en esa edad, más allá de los 60 años, que la disfagia pueda ser por un cáncer de esófago.
En la anamnesis se debe comprobar si la disfagia es lógica. Lógica se refiere a que la disfagia va progresando. Primero es al alimento sólido y luego es al alimento líquido. No puede ser al revés. Cuando un paciente primero dice que tenía disfagia por el agua, por ejemplo, y después por lo sólido, eso es una disfagia ilógica porque no puede ser así. Tiene que ser primero el alimento sólido y después al alimento líquido. Y generalmente es progresiva la disfagia hasta llegar a la dificultad para tragar el líquido. Entonces, importantísimo precisar este aspecto. En general, las lesiones obstructivas presentan disfagia lógica, permanente y progresiva. En cambio, los tractores motores y funcionales del esófago cursan con disfagia ilógica, transitoria y estable. O sea que lo más importante en la anamnesis de un paciente con disfagia es olfatear el cáncer de esófago. ¿Cómo yo oriento el origen de una disfagia? La edad es lo que orienta el diagnóstico. Si un paciente viene con historia de disfagia a los 30 años, es difícil que eso sea un cáncer de esófago, no por la edad. Los síntomas asociados, importantísimo. Disfagia en un hombre de 70 años y cuando se asocia a pérdida de peso, lo más probable es que eso sea un cáncer. Generalmente estos enfermos tienen un mal aliento, a lo que se llama halitosis. Entonces yo debo remitir al gastroenterólogo a este enfermo, oportunamente. Lo prioritario en este enfermo, mayor de 60 años, que tiene disfagia y además que tiene pérdida de peso, que es una disfagia lógica porque fue progresiva, primero apareció a lo sólido, después a lo líquido, lo más probable es que sea una causa mecánica. Y la causa mecánica tiene que ser el cáncer de esófago. Es muy frecuente tener un mal aliento, ¿no? A lo que se llama halitosis. Lo más frecuente es que la causa de la halitosis sea de la cavidad bucal, o sea, por mala higiene dental, digamos, es lo más frecuente. Sin embargo, pueden haber, y en realidad esto lo tiene que tratar es el odontólogo, ¿no es verdad? Porque si es por caries, que es lo más frecuente, el mal aliento lo más frecuente es por caries, descartando, digamos, el hecho de que ese paciente se lave, pues, por la noche, ¿no? Ustedes saben que lo más importante es no acostarse en la cama sin lavarse los dientes. Entonces, uno muchas veces amanece con el aliento fétido, pero es porque no se lavó los dientes, ¿no? Comió y peor si fue una comida pesada, de mala digestión, de pesada digestión, pues obviamente va a aparecer al otro día con un mal aliento. Descartando eso, la halitosis netamente de origen gastrointestinal se ve en pacientes que tienen constipación crónica. Un paciente estreñido crónico casi siempre tiene halitosis. O un paciente que sufre de dispepsia, o sea, mala digestión. Dispepsia es un término muy interesante dentro de la patología gastrointestinal, que tiene mucha sinonimia, tiene muchos términos similares: dispepsia, mala digestión, digestión pesada. Hay muchos enfermos que vienen a la consulta por este síntoma de dispepsia. Entonces, los pacientes dispépsicos pueden tener halitosis. Síndrome pilórico, que es frecuente, es una patología de los recién nacidos. Retardo de vaciamiento gástrico. Hay muchas personas que tienen una digestión muy lenta. Normalmente el estómago se vacía a las 4 horas, digamos, ¿no? Entonces, las personas que no vacían su estómago más allá de las 4 horas, a eso se los llama pacientes con retardo gástrico, digamos. Tardan en vaciar su estómago. 4 horas de digestión se necesitan, ¿no ven?
También hay alteraciones, causas infecciosas, por ejemplo, sinusitis, amigdalitis. Los pacientes que tienen absceso de pulmón frecuentemente cursan con halitosis. Pero hay alteraciones metabólicas también que producen halitosis. La uremia es un aliento a orina en realidad, y el paciente diabético descompensado también tiene un mal aliento. Entonces, fíjense ustedes que las causas de halitosis no se reducen solamente a patología gastrointestinal. Pueden haber estas otras enfermedades extradigestivas que pueden provocar halitosis. El paciente con halitosis generalmente se acompaña de sabor amargo, puede ser pútrido, ácido, y la lengua puede estar pastosa. Es así el paciente que tiene halitosis. ¿A qué se llama pirosis? Es una sensación de ardor o acidez retroesternal. ¿A quién no le habrá pasado esto? Es de carácter ascendente, generalmente postprandial, después de comer. Aumenta con el decúbito dorsal y se presenta especialmente en la noche. Eso describe este fenómeno de pirosis. Es el síntoma fundamental de esta enfermedad que se llama enfermedad por reflujo gastroesofágico. Un motivo muy frecuente por el cual los enfermos acuden al médico y al final el médico lo deriva al especialista en gastroenterología. Entonces, eso se llama pirosis. La enfermedad más frecuente que produce pirosis se llama ERGE. Eso lo vamos a ver después. Lo cierto es que la pirosis es esa sensación de ardor o acidez retroesternal. ¿Qué factores predisponen a esta enfermedad? La hernia hiatal, la obesidad, las pacientes cuando se embarazan, los anticonceptivos orales, el consumo exagerado de alcohol, chocolate, grasa y tabaco, el comer en la noche y directamente irse como vaca a echarse en la cama, eso predispone al ERGE. Eso predispone a que uno tenga pirosis. ¿Qué es regurgitación? ¿A quién no le ha ocurrido este fenómeno de regurgitación? Es el reflujo espontáneo de contenido esofágico o gástrico hasta la boca, sin esfuerzo, sin náusea y sin contracción de los músculos abdominales. O sea, es un reflujo espontáneo del contenido. Se le vuelve a uno el contenido del estómago hacia la boca. ¿Qué es lo que uno hace? O bien se lo traga o bien lo expulsa, ¿verdad? Eso es depende en qué condiciones uno lo tenga, ¿no? Imagínense que yo esté sentado en una mesa disfrutando de un banquete, no voy a estar pues ahí escupiendo, ¿verdad? O sea, intentando expulsar el contenido. ¿Qué hago? Lo trago habitualmente, ¿no? Puede ser amargo, puede ser ácido, puede ser fétido. El olor de esta regurgitación. ¿Cuáles son las causas? Puede ser acalasia, puede ser estenosis, divertículos en el esófago, puede ser gastroparesis, es decir, estómago flojo, hernia hiatal, el síndrome CRES, que es una enfermedad inmunológica, también se puede acompañar de regurgitación. Pero lo más frecuente desde el punto de vista gastrointestinal son estas patologías que hay acá. ¿Quién no ha tenido eructos? Evacuación por la boca en forma ruidosa de gas proveniente del esófago o del estómago. Es fisiológica luego de una ingesta abundante. Es común y corriente que cuando uno consume mucha gaseosa tenga eructos, ¿no? Pero es patológica cuando se vuelve frecuente debido a aerofagia, es decir, cuando uno traga mucho aire, tiene eructos. Los eructos fétidos son un síntoma frecuentísimo en los niños que nacen con estenosis pilórica. O sea, hay que esperar eructo
cuando uno ha ingerido mucho gas. También cuando ha ingerido comidas que tengan mucha producción de gas. Por ejemplo, el consumir brócoli, el consumir frijol le genera muchos gases. Hay una fermentación importante, ¿no es verdad? Por eso es que cuando consumimos mucho frijol, obviamente hay mucha eliminación de gases. ¿Qué es el ardor gástrico? Un síntoma frecuente de consumo. Sensación de ardor o quemadura en la región epigástrica. Este síntoma es solo en epigastrio. Se produce por el contacto de un jugo gástrico hiperácido con una mucosa gástrica alterada o inflamada. El ardor gástrico indica inflamación gástrica. La causa más frecuente de gastritis. La gastritis solo se diagnostica a jóvenes por endoscopia. Para saber si el paciente tiene gastritis, hay que hacerle una endoscopia. Y hay diferentes tipos de gastritis, aguda o crónica. Gastritis medicamentosa o gastritis por Helicobacter pylori. Entonces yo tengo que discriminar y solamente lo puedo hacer a través de endoscopia. El hipo es un acto reflejo visceromotor porque interviene el neumogástrico y los nervios frénicos. Fíjense que el hipo puede deberse a innumerables patologías, desde el punto de vista gástrico, aerofagia, dilatación del estómago, ingesta muy fría y muy caliente, úlcera gástrica, cáncer gástrico, pleuresía, pericarditis, aneurisma de aorta. Muchas patologías pueden cursar con hipo. Entonces hay que hacer una evaluación importante al enfermo. Y estas situaciones son de origen central. Por ejemplo, el hipo puede ser producido por meningitis. Se ve en casos de pacientes que tienen encefalitis o tumor cerebeloso. El hipo. ¿Quién no ha tenido hipo? A mí me daba hipo cuando yo bebía. Al otro día me daba mucho hipo. El consumo de alcohol, probablemente porque se me inflamaba mi estómago, ¿verdad? Entonces se inflama el estómago, es frecuente el hipo en los alcohólicos crónicos. Tienen mucho hipo estos enfermos por la inflamación de la mucosa gástrica. Fíjense que el hipo es un síntoma del diafragma, digamos, ¿no? Viene por contracciones espasmódicas del diafragma, pero las causas pueden estar asentándose en el sistema gastrointestinal. Mayampati 4. O sea, ¿Qué es eso? no No es sé qué es eso. no es que se pone las amígdalas que no estén con placas o algo. Si en la Mayampati 4 es cuando solamente se ve el paladar duro, no se ve nada más, no se ve la ula, no se ve la amígdala, no se ve la parte posterior. Pues normal, digamos, ¿no? Si yo no veo si yo no veo que las amígdalas estén inflamadas o hipertróficas, pues lo describo como normal, ¿no? Pero en caso... Amígdalas, orofaringe no congestiva. Generalmente cuando hay un proceso infeccioso, la faringe posterior está muy congestiva, ¿no? Está roja, hiperémica. Si es un proceso infeccioso viral o bacteriano, generalmente en el bacteriano las amígdalas están grandes, hipertróficas, ¿no? Peor, si es Streptococcus, van a estar con un exudado, ¿no? Con unos puntos blanquecinos ahí. Pero en el caso de ese Mayampati 4, ahí no se ve nada. O sea, es como si no se le abre uno la boca con el bajalengua y no se ve ni siquiera la ula ni la amígdala. Normal. Si no ves nada, es normal, digamos.
Ok, gracias. Ok. Náuseas y vómito. Sensación de repudio por los alimentos con deseo inminente de vomitar, ¿verdad? Vómito, expulsión forzada del contenido gástrico por la boca. Técnicamente se llama emesis, ¿verdad? Por eso las drogas para cortar el vómito se llaman drogas antieméticas. Los vómitos pueden estar asociados a las náuseas y arcadas. Cuando uno vomita, generalmente se asocian síntomas autonómicos, ¿no es verdad? Suda frío, hay piloerección, puede tener mareo, ¿no es verdad? Generalmente, entonces, el vómito se asocia a síntomas neurovegetativos. Las náuseas y los vómitos, cuando el paciente tiene náusea o tiene vómito, yo tengo que interrogar qué tipo de vómito tiene el enfermo: alimentario, hemorrágico, hemático, mucoso, bilioso, purulento, porráceo, fecaloideo, olor a materia fecal. Importante en el paciente que tiene vómito, preguntar la asociación con la ingesta, qué hábito intestinal tiene el enfermo, con qué frecuencia vomita, cantidad, volumen, si es un vómito abundante. Por ejemplo, los vómitos de una mujer embarazada tienen pues sus características especiales, ¿no? El vómito de una apendicitis aguda, el vómito de la colecistitis aguda. En patología gastrointestinal es raro que ocurra solo el vómito. Generalmente es un síntoma que acompaña a una patología gastrointestinal. En los pacientes con una colecistitis aguda, por ejemplo, el paciente viene subcólico y suele vomitar, y lo que vomita es bilis, es un vómito de tipo bilioso. La mujer embarazada vomita contenido alimentario. Si come algo, lo vomita el alimento que ha ingerido. Pero a veces un vómito mucoso, aún estando con estómago vacío, vomita saliva. Entonces, importante es precisar las características de ese vómito. Cantidad, volumen, alteraciones asociadas. Importante es verificar si ella se los produce los vómitos. Fíjense que las causas de vómito son innumerables. O sea, es difícil que yo diagnostique una de estas patologías solo con el vómito. Imposible. Tiene que haber un cuadro asociado, es decir, hay varios síntomas en una apendicitis aguda, colitis aguda, obstrucción intestinal, pancreatitis, hepatitis, gastroenteritis, peritonitis. Fíjense que todas estas enfermedades pueden cursar con vómitos, pero les cuento que el síntoma que más nos orienta a discriminar el diagnóstico no es el vómito, es el dolor abdominal. Y los factores de riesgo, obviamente. Un vómito, un paciente con vómito, y si yo sospecho apendicitis agudo, tiene que acompañarse de una edad característica. La apendicitis aguda rara vez ocurre más allá de los 40 años. En cambio, la obstrucción intestinal ocurre más frecuentemente después de los 40 años. Para que sea una pancreatitis aguda, el dolor abdominal es un síntoma cardinal. Y el paciente tiene historia de una litiasis biliar. Si es hepatitis, la edad es importante. Difícil tener una hepatitis aguda en una persona de 60 años. La hepatitis infecciosa, sobre todo la de tipo A, es frecuente en el niño, en la etapa infantil. Entonces, no son los vómitos que me permiten a mí discriminar el cuadro abdominal. Son los síntomas asociados. El dolor abdominal. Todas estas patologías se acompañan de dolor abdominal. Imagínense lo difícil que es diagnosticar una patología del sistema gastrointestinal. Pero, ¿y por qué lo diagnosticamos? Para un cirujano es muy fácil diagnosticar una apendicitis aguda.
igual que la colitis aguda, igual que la obstrucción intestinal. ¿Por qué? Porque tiene síntomas cardinales la obstrucción abdominal, la obstrucción intestinal, los síntomas que acompañan a la obstrucción intestinal, los factores de riesgo, la edad, me hacen sospechar. Por lo tanto, no son los vómitos los que nos van, el único síntoma que me va a hacer diagnosticar o discriminar estas 10 patologías. Fíjense que hay causas extradigestivas de vómitos. Embarazo, muy frecuente, síndrome urémico, cetoacidosis diabética, insuficiencia suprarrenal, pielonefritis, insuficiencia digitálica, infarto de miocardio pared inferior, imagínense. Los vómitos pueden ser la presentación de un infarto agudo de miocardio de la pared inferior, porque irrita el nervio frénico y por eso vomita el paciente. Vómitos incoercibles, sin motivo, en una mujer joven, sexualmente activa, que no toma anticonceptivo, lo más probable es que es embarazo, pues, ¿verdad? Pero ese embarazo no solamente va a tener los vómitos, va a tener otros síntomas, pues, ¿no? ¿Verdad? Ya uno empieza a interrogar la amenorrea, la falta de apetito, no sé, pues, ¿no? El tener la historia de que tiene relaciones sexuales desprotegidas. Entonces, tiene toda una historia, jóvenes. No se puede hacer diagnóstico de ninguna de estas patologías si yo no hago buena historia clínica. Repito, no es el síntoma el que nos hace, lo que nos hace hacer el diagnóstico, es el conjunto de la historia clínica. Tomar en cuenta todos los datos de la historia clínica, joven. Entonces, aquí lo vamos a dejar para no martirizarlos con muchos síntomas. Les ruego que vayan leyendo. Siete de la noche. Empezamos a ingresar y solo tienen 10 minutos. Tomen sus previsiones. Solo tienen 10 minutos para ingresar. Una vez yo pase el link, solo tienen 10 minutos. Los que se retrasan, lo lamento, jóvenes. Próximo martes a las 7 de la noche, primer examen parcial de semiología. Incluye los 3 capítulos avanzados: semiología general, semiología cardiovascular y semiología pulmonar, porque hoy ya iniciamos semiología gastroenterológica. ¿Está claro? Sí, doctor. Doctor, entonces este martes, el otro martes sería, ¿no? Eso he dicho, creo. El próximo martes. ¿Está bien, doctor? El 21 sería, ¿no, doctor? Sí.